Hola, hoy estuve teniendo una conversación muy interesante porque alguien me estaba preguntando, pero ¿cuál es el sentido de tener una vida sexual sin eyacular? Si eso es uno de los grandes placeres de la vida y rarara. Y bueno, ya hemos hablado de esto un montón en este canal, pero creo que hoy se me abrió, digamos, otra forma de explicar la razón por la cual este camino, digamos que es más provechoso que el que todo el mundo toma. Así que hoy les voy a hablar de por qué el encuentro sexual puede ser chamánico y místico y pues lo que eso conlleva y por qué quisiéramos preferir eso a comparación de la otra forma normal de tener sexo. Bienvenidos a Libre y Natural. Siempre les estoy hablando sobre sostenibilidad y conciencia en la vida diaria. Y bueno, en esta conversación, pues claro, yo tratando de explicar por qué un hombre estaría interesado en dejar, digamos, de experimentar ese gran placer que es eyacular, ¿a cambio de qué? Porque claramente pues no muchos ven la razón. Y buscando esa razón encontré, claro, es que miren, esto es chamánico, es como cualquier otra medicina de poder. Uno no va a una ceremonia o a tomar una medicina porque necesariamente ese momento sea placentero. Y sí, muchas veces digamos que puede llegar a hacerlo en ciertos momentos, pero en general realmente es incómodo y es confrontante y es difícil cualquiera de estas ceremonias y estas medicinas. ¿Y por qué la gente va a sacrificarse en estos lugares? Y es porque al pasar por esa puerta, digamos, se abre la posibilidad para que esa otra energía entre a nuestro cuerpo y nos limpie y nos ayude a ver y nos muestre otras cosas, y muchas cosas pueden pasar dentro de estos estados. Son estados alterados de conciencia. Y como tal, el encuentro sexual es un estado alterado de conciencia. El problema es que nadie nunca nos enseñó que eso era una puerta hacia ese mundo, digamos, multidimensional, un mundo chamánico, como llaman, sino simplemente la sociedad lo ha tomado como un acto placentero, un acto de conexión y un acto de, bueno, en el mejor de los casos, de amor, pero nunca nadie dijo abiertamente que esto podría ser ese espacio para sanar también, como lo son también las medicinas y las ceremonias. Y eso cambia muchísimo la perspectiva. Si vemos y nos aproximamos al encuentro sexual como una ceremonia y como un espacio de sanación, un estado alterado de conciencia, del cual podemos aprovechar la energía para enfocar nuestra mente y nuestro propósito, pues se convierte en algo mucho más atractivo. Y como dije antes, no es necesariamente ese momento el propósito de todo el encuentro. Hago la comparación también con las drogas recreativas y las plantas medicinales. Muchas veces la gente se va de fiesta y consume drogas recreativas como lo son la cocaína o el alcohol o otras, ¿no? Y realmente lo que obtienen es que tienen una noche bastante divertida, pero al siguiente día pues se sienten mal, puede que se arrepientan de algunas cosas, el cerebro no está respondiendo bien, pues porque hubo una sobrecarga, ¿no?, de dopamina, y bueno, hay muchos problemas con respecto a las drogas recreativas o incluso el mismo alcohol. Y yo comparo esto con tener sexo de la forma normal, que es simplemente aproximarlo buscando conexión y placer, y sobre todo pues simplemente buscando el placer. ¿Por qué? Porque se acaba muy rápido y no hay una transformación profunda después de ese encuentro. Ahora, si hacemos la contraparte de esta comparación, es que si lo tomamos como un espacio chamánico, hago el paréntesis de que el placer siempre está ahí, no se va para ningún lado, pero el propósito y la profundidad a la que se llega es muy diferente, y los beneficios que podemos obtener
por entrar en este lugar con esa intención también son abismalmente diferentes y personalmente pues mucho más atractivo que simplemente tener un espacio de placer banal o de placer simplemente. Y de todas maneras el placer siempre está ahí y es simplemente un agregado de toda la experiencia, pero si se entra a la experiencia con esa intención y con esa sabiduría de que es un estado alterado de conciencia que nos puede servir para sanar, para manifestar, para ver, para crear visiones, se vuelve mucho más atractivo. También está la gran pregunta de, bueno, pero entonces nunca se puede eyacular y todo esto. Y la cuestión es que la eyaculación es como una adicción, ¿sí? Es tan placentero que si ustedes se permiten hacerlo una vez, pues todas las otras veces van a querer seguirlo haciendo. Porque el cerebro siempre quiere volver a donde hay placer. Entonces, si no le ponemos un límite a cuándo podemos experimentar esto, pues el cuerpo siempre va a querer, ¿no? Y la experiencia, lo que más pues le pasa a la gente es que están practicando pues sostener y mantener la energía y todo esto, y de repente dicen, bueno, pero una vez no hace daño, entonces se vienen una vez y luego todas las siguientes veces van a seguir queriendo hacerlo, y no es necesariamente una decisión calculada, pero en el momento ya es mucho más fácil ceder. Entonces mi consejo es que si se van a venir o si quieren eyacular en algún momento, que sea una decisión tomada previamente, que digan, bueno, hoy, esta vez en el mes voy a eyacular y esto es lo que va a pasar. Y lo hacen, ¿sí? Lo hacen con decisión y con conciencia. Y así el sistema nervioso y también nuestra voluntad ya sabe que no puede empujar nuestra decisión en el momento de la acción, que es lo que a veces pasa, que uno cree que está como en el control y dice, no, esta vez no. Pero si hay una pequeña duda, esto se toma el control porque es mucho más fuerte que nosotros. Entonces, esta práctica de, claro, si lo quieren hacer, tomar la decisión desde antes y saberlo desde antes, también nos permite que entramos a ese espacio sabiéndolo. Y nunca hay un espacio en el que tengamos esa duda y esto pueda sobreponerse. Entonces, todas las otras veces ya se sabe que no. La otra cosa es que también es muy posible aprender, y no es tan difícil, aprender a tener un orgasmo sin eyacular. Simplemente es una decisión que ustedes tienen que tomar de empezar este camino, de empezar esta práctica. Y de esta forma también pueden disfrutar un poco más de ese orgasmo que tanto están esperando. Sin embargo, pues se van a poder dar cuenta que cuando se está trabajando con la sexualidad sagrada, pues no es que haga tanta falta, pero pues sí, de vez en cuando no está mal, ¿no? Como que experimentar la sensación del orgasmo. Entonces, bueno, para concluir y recapitular lo que hablamos hoy, es que el acto sexual puede ser un estado alterado de conciencia que nos lleva a un lugar chamánico en el cual podemos transformar nuestra vida, nuestra relación y nuestra energía. Y por eso es que quisiéramos poder hacer eso y no simplemente tener un momento de placer. La otra cosa es que si hay un deseo de eyacular de vez en cuando, que ojalá no sea muy seguido, es importante que haya una decisión para hacerlo. Y así podemos confiar en nuestra voluntad y en nuestra palabra cada vez que vamos a salir, digamos, al campo de batalla. Y lo último es que es posible aprender cómo tener un orgasmo sin eyacular. Y por último quisiera decirles por qué quisieran ustedes igualmente evitar todo esto. Y esto ya lo hemos visto en otros videos, pero para recordarles, cada vez que ustedes eyaculan están desperdiciando su energía vital, están perdiendo concentración, control, voluntad, fuerza, y están regalando su energía. Entonces es muy conveniente que aprendamos que es muy bueno contener nuestra energía sexual con nosotros y trabajarla, meditarla, tenerla, controlarla, ¿sí? Porque cuando tenemos ese control, una vez la podemos usar en ese espacio chamánico, en ese estado alterado de conciencia, pues se vuelve mucho más poderosa. Y bueno, esto es lo que quería contarles hoy. Nos vemos en la próxima y saludos, gracias por estar aquí.